Hacemos una evaluación de las elecciones primarias y para ello saludo a la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cubrió las expectativas del MAS esta votación? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un abrazo cordial y muy buenos días a todos, a todas. Un placer estar en Unitel. Efectivamente, nosotros estamos tenemos perspectivas bastante positivas respecto al último proceso electoral. Primero, tomando en cuenta que es un mecanismo nuevo que cumple dos funciones. Primero, una democratización interna de la toma de decisiones dentro de los partidos políticos, pero además marca un hito fundamental y es que consideramos que de aquí en adelante no se podrá hablar de un proceso electoral democrático si no media antes un proceso de elecciones internas dentro de los partidos políticos. Es similar en los resultados, y eso lo ha manifestado también nuestro ministro de Comunicación, Manuel Canelas, de que estos resultados son similares a los que se producen en otros países donde también se realizan procesos internos. En España, con Podemos, con Ciudadanos, en Francia, también en Uruguay y también en Argentina. Particularmente en Uruguay, que es el ejemplo más próximo que tenemos, las elecciones del 2014, la participación, por ejemplo, del partido actual de gobierno que terminó ganando las elecciones con Tabaré Vázquez fue del 34%. Entonces son cifras que dentro de un proceso donde no media un voto obligatorio, donde más bien media la voluntad, donde no existen sanciones, donde es la fuerza del partido político la que se pone en marcha, son resultados positivos. Estamos en Santa Cruz de la Sierra junto a Gabriel Oviedo. Adelante con usted. Muy buenos días, Natalia. Buenos días a nuestra invitada. Quisiera presentarle precisamente a la senadora los resultados obtenidos según el Tribunal Supremo Electoral para el movimiento al socialismo en estas primeras elecciones primarias que se realizan en nuestro país. Tenían 991.093 habilitados, de los cuales obtuvo 367.095 votos emitidos. Esto implica una participación del 37.04%. ¿Cómo califica esta votación del MAS en las elecciones primarias, senadora? Altamente positiva. Es una elección de carácter voluntario, donde no existió, por ejemplo, sanciones a quienes no realicen un proceso electoral. De hecho, cuando media un proceso voluntario, las cifras, incluso en elecciones generales, no necesariamente en elecciones primarias, tienden a bajar. Tomo el ejemplo de Chile, por ejemplo, en las elecciones del 2017, noviembre del 2017, del total, no de los inscritos en un partido político, sino del total del padrón electoral de Chile, votó finalmente el 46%. Esto es una muestra clara de que evidentemente cuando es una votación voluntaria, cuando no median las sanciones electorales, afloja la participación. Sin embargo, para nosotros, tomando en cuenta que es un primer proceso electoral, que es un proceso altamente democrático y voluntario, creemos que son cifras razonables y positivas. ¿Por qué fue tan baja la participación de la gente del MAS? El vicepresidente dijo literalmente: me preocuparía si menos del 50% de los militantes del MAS no va a votar. Lo que pasa es que el MAS tiene como una base de expectativas que es bastante alta. Nosotros venimos de triunfar electoralmente con el 54% en nuestra primera victoria. Después el 64% en 2009, el 61% en 2014, un referéndum revocatorio que el presidente Evo Morales lo venció con el 67% de los votos. La expectativa y la base sobre la cual nosotros realizamos cálculos electorales evidentemente es alta. Sin embargo, cuando uno realiza un proceso comparativo respecto a otros países, es absolutamente normal, es absolutamente regular, comprensible y razonable. Creemos nosotros, ratifico nuevamente, tomando en cuenta el ejemplo más próximo que tenemos del Frente Amplio en Uruguay, donde participó el 34% del electorado, en un proceso institucionalizado de realización de elecciones democráticas que viene desde 1997, al ser la primera vez en Bolivia, en un aspecto comparado, es altamente positivo. ¿Evaluarán la participación orgánica luego de estos resultados? ¿Van a hacer ajustes como movimiento al socialismo? Yo creo que sí, por un tema, más que por el porcentaje general, porque la diferencia entre departamentos es alta. O sea, tú tuviste un 51% de participación, por ejemplo, en Cochabamba, puede ascender más, el 51% era esta noche, y tenías un 29, casi 30% en Santa Cruz. o tenías un 40% en Pando. Entonces, la idea es que progresivamente nosotros, con trabajo territorial y político, logremos equiparar esos porcentajes y se vayan reduciendo las brechas diferenciales
entre departamentos. Pero para nosotros la calificación es altamente positiva. Pero, senadora, tomando en cuenta la poca participación de la militancia de todos los partidos en general, ¿se justifican los 27 millones de bolivianos que se gastaron ayer? Por supuesto. A ver, la elección primaria es la primera elección que se realiza. Hubo un candidato por cada partido. Vamos partido por partido a mencionar por qué ocurrió esto. En el caso de Carlos Mesa, fue el primero que después de la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas en octubre anunció su candidatura. Y cuando lo presenta el FRI como partido político, lo presenta como único candidato. De hecho, el acuerdo entre Carlos Mesa y el FRI era ese, que él era la única candidatura. La alianza con Solvo no solamente pasó por ratificar que Carlos Mesa era la única candidatura dentro de la Alianza Comunidad Ciudadana, sino que además llegó a decirle, tenga la libertad de elegir al vicepresidente que quiera. Después de eso, es paradójico, cuando menos, que cuestione las elecciones primarias, me inscriba como binomio único y encima proteste por ser binomio único cuando todas mis acciones políticas de constitución de alianza electoral pasaron por ratificar que sería el único binomio. Vamos con PDC. PDC, incluso en las puertas del Tribunal Supremo Electoral, no dejaron inscribir la candidatura de Norma Pierola dentro de esa estructura orgánica. Vamos con Demócratas, la fractura que existió entre la alianza con Samuel Doria Medina y Demócratas por ver quién finalmente era el candidato único. Los partidos políticos en ningún momento se plantearon una profundización de la democracia, sino que intentaron continuar con lógicas de unanimidad de los binomios. Y el MNR, con las candidaturas de Ernesto Machicao, un dirigente sindical, además de la tercera candidatura que fue finalmente la que se inscribió de Lema. Entonces, todos los partidos de la oposición fueron conduciendo progresivamente al único binomio. Senadora, con esas elecciones primarias, ¿en qué mejoró la democracia? ¿Qué cambió? Que hay un derecho conquistado de los militantes de las organizaciones políticas, que se ha democratizado la toma de decisiones, que el día de mañana no va a ser un empresario el que pague por una candidatura y lo obtenga sin consultarle a los militantes de base de un partido político. Que el día de mañana, por ejemplo, al momento de pensar las candidaturas se va a tener que pensar primero en los militantes y en las propuestas que se hacen de esos partidos. Y que en un sistema democrático se revitaliza y se institucionaliza la participación de los partidos para que no sean estructuras que solamente son una cáscara electoral, sino que realmente tengan una vida institucional y democrática que se frecuente y se materialice a partir de estas elecciones. Bien, Gabriel Oviedo con usted en otro contacto a nivel nacional. Hasta cualquier momento, Natalia. Hasta entonces, le agradezco mucho por acompañarnos, senadora. Muchas gracias. Buenos días, tenemos más para usted porque la revista continúa con consejos.